Casas portátiles, un automóvil inspirado en los peces o una gran cúpula para cubrir Manhattan. Los éxitos, fracasos y proyectos utópicos de Buckminster Fuller le otorgaron gran popularidad en Estados Unidos y un aura de inventor de futuros imposibles. Pero el tiempo parece estar dándole la razón a este visionario del siglo XX que se anticipó con sus ideas a los retos del XXI. El espacio Fundación Telefónica de Madrid le dedica una gran exposición a su curiosidad radical. Buckminster Fuller es probablemente una de las personalidades más interesantes y poliédricas del siglo XX. Su trabajo cruza prácticamente todo el siglo, sus primeros proyectos son de los años 20 y muere en los años 80. Y es alguien cuyo impacto se deja sentir muy fuertemente en el mundo de la arquitectura, pero no era arquitecto, que tiene una relación muy estrecha con el mundo del diseño, a pesar de no poder ser llamado diseñador, pero relaciona dos palabras, diseño y revolución, y la idea de que el diseño puede ser una fuerza de cambio fuerte muy pronto y con una gran influencia. Y es también un gran conocedor o un gran posibilitador de la ciencia como un agente de diálogo con todos estos otros agentes, con todos estos otros ámbitos. Yo creo que él creó un substrato altamente nutritivo, tanto de ideas como estrategias como metodologías que han estado ahí y que están ahí todo el tiempo y que después pues, se han desarrollado desde situaciones muy diversas, ¿no? Y desde colectivos muy diversos. Por ejemplo, es reclamado por Silicon Valley por ser como gran referente, pero también por las comunidades hippies, ¿no? Que es una situación muy distinta. O también, por ejemplo, vemos como uno de los arquitectos más importantes del mundo, como Norman Foster, ¿no? Es discípulo suyo y también lo reclama como gran referente, y a su vez también uno de los artistas más importantes como la Fuller Eliasson. Fuller, por ejemplo, es de los primeros en observar el problema de la vivienda y la crisis de disponibilidad de vivienda, poner la atención sobre el hecho de que la revolución industrial no ha cambiado la manera de producir casas para querer crear casas baratas, ligeras, fácilmente transportables y a un coste muchísimo más bajo que permita solucionar el problema de la crisis de vivienda. Fuller realiza también muchos otros proyectos en el ámbito de la tecnología y de la ingeniería, desde la propuesta de un nuevo coche, el D-Maxion Car, pero son sus ideas alrededor de la geometría para crear construcciones muy ligeras y autosostenibles el que le lleva a desembocar a la que es probablemente su creación más conocida y más popular, la cúpula geodésica, una estructura que permite abarcar la mayor cantidad de masa posible en el menor espacio, con el menor peso y con el menor material existente. Algo que avanzó también, que ahora pues, en lo cual estamos trabajando de una forma muy natural, por ejemplo, es la visualización de datos. Él era un hombre que estaba pidiendo internet a gritos, que pasa que todavía no existía, ¿no? Fuller todo el tiempo apelaba a una relación con la información que en buena medida tuvo mucho que ver, o fue uno de los elementos, no fue el causante directo, pero uno de los elementos que generaron el caldo de cultivo de lo que hoy llamamos Silicon Valley, del comienzo de la industria tecnológica. Y de hecho es interesante ver la fascinación que figuras como Steve Jobs sintieron a lo largo de toda su vida por la figura de Fuller. Él hoy en día claramente vería como, por ejemplo, en áreas enormes como lo que llamamos economía circular, se concretaban muchas de sus peticiones. Esa es una de sus citas más famosas. Él era una gran máquina de crear citas y él decía que en la naturaleza no existe el concepto de desechos, que los desechos son solamente los recursos que no sabemos cómo usar. Él decía que somos tripulantes de la nave espacial llamada Tierra, ¿no? Que no solo somos unos viajeros, sino que estamos pilotándola, y llamaba de alguna manera pues, a esa responsabilidad y a esa participación. Y la situación que estamos viviendo ahora nos ha hecho ver también de qué manera Fuller nos había seguido dando pistas para cosas que nos resultan de repente pertinentes para la situación que estamos viviendo hoy. Fuller, por ejemplo, se preocupó mucho por la educación, escribió mucho sobre educación y fue de los primeros que habló de automatización de la educación. Él tiene un libro, Education Automation, en el que planteaba que los niños podrían estar en sus casas conectados con sus profesores, con sistemas de vídeo de dos direcciones. O, por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura nos muestra como una de las grandes preocupaciones de su vida fue la renovación de aire, de tal manera que creaba arquitecturas que permitían que todo el aire de una casa se renovara cada 6 minutos por completo. Desde el centro de esta crisis miramos a cómo Fuller fue contemplando todas las crisis del siglo XX y anticipándolas del XXI. De todas maneras, esto para mí es importante decirlo, una de las ideas de la exposición es que todavía hoy en el mundo del 2020 seguimos viviendo
bajo la sombra de Fuller para bien, pero también para mal. Él fue un gran defensor de algunas ideas que con el tiempo se han revelado teniendo un impacto en nuestro mundo al menos problemático. Por ejemplo, su fe absoluta en la tecnología y su desconfianza absoluta de la política. Fuller era un auténtico tecnodeterminista. Él creía que allí donde hubiera una solución técnica no hacía falta implementar una opción política para abordar un conflicto. Y eso ha generado una ideología muy representada por el Silicon Valley de hoy, por la industria tecnológica de hoy, que algunos pensadores como Evgeny Morsov llaman solucionismo. De alguna manera Fuller era un solucionista extremo. Pero claramente, y esto lo han dicho algunos, fue alguien que desde el siglo XX estaba haciendo análisis que cobraban sentido mucho más directo en el siglo XXI. Pero le perjudicó una cosa, que es que su estética se volvió tan popular, y sobre todo su estética en los años 60 se identificó tanto con la idea de futuro, que durante unos años, sobre todo en los 90 y comienzos de los 2000, parecía más bien un creador de futuros fallidos. Y creo que ahora es cuando podemos reconectar con su pensamiento desde otros sitios.